Quisiera entrar en este segundo bloque en materia sobre lo que significa este fallo de la Suprema Corte. Hay todavía muchos pendientes. Digamos que en lo general ya quedó establecido que se anulan ciertos artículos del Código Penal de Coahuila y con esto no se puede criminalizar a las mujeres que decidan sobre su propio cuerpo. Esto aplica también para que cualquier mujer en la República Mexicana pueda apelar, digamos, a este fallo y se le haga válido, ¿no? Pero hay un montón de interrogantes todavía. Decíamos, por ahí está la discusión muy vigente, de hecho, esta semana, de la objeción de conciencia. ¿Cómo va a jugar esto? Está el tema también justo de las causales, porque sabemos que los diferentes códigos tienen diferentes causales para interrumpir un embarazo, y el tema también de los tiempos. Ustedes dos que son expertas, si quieres, Melissa, regreso contigo para este tema. ¿Qué sigue, digamos, en la discusión? Porque no ha terminado. Digamos que hay una parte general, pero ahora vienen las particularidades, ¿correcto? Sí es. Creo que ya presentabas de manera previa cuáles son algunos de los faltantes, ¿no? Y yo me permitiría empezar por señalar que si bien es cierto, esto aplica, se declara inconstitucional únicamente ciertos artículos del Estado de Coahuila. Sin embargo, también la Suprema Corte manda un mensaje muy claro, muy fuerte a las y los legisladores locales, ¿no? Si bien es cierto que la Corte no tiene la competencia para decirle a los demás estados que saquen de sus códigos penales locales el delito de aborto, sí les está señalando de manera muy específica al Estado de Coahuila las razones por las cuales la criminalización total del aborto es inconstitucional, ¿no? Entonces sí sería congruente por parte de los legisladores y las legisladoras locales de los otros estados que también sacaran esto de sus códigos penales, ¿no? Esto sería lo ideal. Sin embargo, sabemos que pues no existe este mundo utópico, este México utópico. Entonces ese sería un siguiente paso, ¿no? Que las y los legisladores locales apostaran también por sacar el delito de aborto de sus códigos penales locales, pero también, por ejemplo, en el estado de Coahuila, de manera muy expresa y de manera muy específica, yo diría que sigue también que se garantice este derecho, ¿no? Porque si bien ya se dijo que no se puede criminalizar, también falta que, uno, que se garantice este derecho, y dos, que empecemos también a hablar acerca de los plazos, ¿no? Porque en la sesión de la Suprema Corte, las y los ministros únicamente hablaban de un breve plazo, ¿no? Entonces va a ser la y el legislador local del estado quien determine qué se va a entender por breve plazo, ¿no? Después hablaban de un periodo cercano al periodo después de la implantación. Sin embargo, va a ser la y el legislador local del estado quien determine el número de semanas, ¿no? En el proyecto del ministro Luis María Aguilar, quien fue el ponente, señalaba los plazos del estado de los estados de la Ciudad de México y Oaxaca, ¿no? Donde hablamos de 12 semanas de gestación. Sin embargo, por supuesto que la y el legislador local de Coahuila podría guiarse por estas semanas, o podría ir un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, en la discusión del Pleno se hablaba de 14 a 20 semanas. Entonces creo que también es algo que vamos a tener que estar al pendiente. Tenemos que estar al pendiente de eso y de otro tema que también está coyuntura. Ixchel, te voy a subir un nivel de dificultad porque se hablaba de 432 carpetas de investigación por el delito de aborto. Pero quisiera que viéramos un par de tweets. Primero, uno de una cuenta que es @cata_bonner, que dice: de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, no hay ni una sola mujer presa por aborto en México. En cambio, hay 100 hombres presos por haber forzado o provocado el aborto de una mujer. Claramente ella es una antiaborto, pero bueno, me llamó mucho la atención que siempre muchas personas que están en contra de que la mujer decida sobre su propio cuerpo sacan esta cifra, ¿no? De en realidad no hay ni una mujer presa por aborto. Y entonces quisiera que viéramos el siguiente, que es un reportaje de la periodista y conductora Luciana Weiner, que publicó en La Silla Rota y dice: las arrestan por abortar, pero las registran con otros delitos. Y cita a una investigación de esta organización Las Libres, en la que siguieron por lo menos 100 casos de mujeres que están en prisiones por el delito de homicidio o infanticidio, no de aborto. Entonces, además de todo esto que nos decía Melissa, Ixchel, vamos a tener que entrarle a este tema. Hay mujeres que están enfrentando además penas mucho mayores que lo que sería un aborto según sus códigos penales en cada estado, porque se les está juzgando por otro delito. Y eso también implica, digamos, una capacitación muy importante, precisamente a no solo legisladoras y legisladores, al Poder Judicial. Sí, o sea, en principio tuvo que haber tuvo que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que tener esta resolución porque en este país se mete a la cárcel y se criminaliza a las mujeres por abortar. O sea, si no, no hubiera la necesidad de poner esto en la ley, como lo hizo lo hicieron en la Constitución local, y lo han hecho también otros estados, ¿no? También no es el único, el estado de Coahuila, que lo hace. Y además, como bien mencionas, lo que es terrible es que el propio Poder Judicial o el Ministerio Público, las fiscalías, tratan de ocultar, ¿no? Justo por el avance que hay en la defensa de los derechos de la mujer, por su derecho a decidir, tratan de ocultar la razón por la que están metiendo a la cárcel a estas mujeres, ¿no? Y al final de cuentas, además, todavía son penas mucho más graves, como bien lo mencionas. Y por supuesto que hay muchas mujeres en cárceles mexicanas porque abortaron. Y hay muchas organizaciones, ¿no? Una donde está Melissa Gire, que han acompañado históricamente a estas mujeres para defender su derecho y además para liberarlas, porque se les equipara además y se les pone en cárceles donde igual se mete a criminales del más alto nivel en este país, donde además la violencia es terrible, ¿no? Creo que el problema es eso, que todavía falta mucho camino por avanzar y que esto es como el primer empujón, pero no podemos soltar. Al final de cuentas hay muchas mujeres que siguen en las prisiones, hay muchos y muchas, lamentablemente, fiscales, incluso personal o jueces o juezas, que van a intentar continuar con esto porque es algo lamentablemente moral y cultural que nos ha inculcado en este país la religión, y entonces van a tratar de intentar brincar por todos los recovecos que se encuentren estas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y como bien decía Melissa, como la Suprema no les está pidiendo a estos estados que realmente cambien su legislación, solo les está diciendo a los jueces y a los jueces que si les llega uno de estos casos, tienen que tomar en cuenta lo que se dijo en la Suprema Corte y ya no pueden criminalizarles como lo habían hecho hasta el momento. Y que eso además no solo incluye cárcel. Platicaba con Melissa más temprano que hay otros tipos de penas que les ponen a las mujeres, que van de esta reconversiones psicológicas, ¿no? O sea, donde las mandan a terapia y este tipo de cosas, hasta hacer trabajo en su comunidad, que de verdad esto no es como que hayan, o sea, no es como una multa, ¿no? O que te hayas pasado o que te hayan metido al alcoholímetro, pues, ¿no? O sea, son las discusiones reales deben de empezar a partir de lo que dijo la Suprema. Te veo haciendo así hace mucho rato, ya no te sumo más temas. Sí, y es que hace tiempo que se anunció que iba a haber una amnistía para las mujeres que estaban presas por el delito de aborto. Nosotras señalábamos que era un tanto complejo porque, por un lado, esa indicación iba a aplicar en el Tribunal Federal, pero sin embargo la mayoría, bueno, todas creo, de las mujeres que han sido procesadas por abortar, han sido procesadas en los tribunales estatales. Entonces, en el federal, que era el ámbito de aplicación de esa amnistía, no estaba permeando hasta abajo. Y justo la investigación de las Libres pues, ha demostrado que no todas son procesadas con el delito de aborto, sino muchas veces se les procesa con el delito de infanticidio u homicidio en razón de parentesco. Es decir, están homologando un aborto con matar a tu hijo que tiene 5 años, ¿no? O sea, es muy grave que estén encerradas bajo estos términos. Y bueno, o sea, esto nos muestra una vez más como pues la historia en cuanto a desventajas que hemos tenido las mujeres y personas que gestamos, pero que justo la Corte creo que ha hecho una decisión histórica al emitir este fallo, ¿no? Bueno, estos 2 fallos que salieron la semana pasada. Un poco más adelante quisiera entrarle a este tema justo de lo que tiene que cambiar ya no solo en la Suprema Corte, sino como dices, ¿no? En el resto de las autoridades. Pero quisiera ahondar un poco más en esto sobre la diferencia entre niños nacidos, niños no nacidos y demás. La realidad es que tampoco se trata, y lo decía la ministra Piña, de que sea un método de control natal. La frase exacta, si no me equivoco, era nadie se embaraza para después abortar, ¿no? Digamos que
Por supuesto, eso lo tenemos claro creo que todas y tendría, por lo tanto, que este cambio de paradigma desde el máximo tribunal de nuestro país venir acompañado de una serie de medidas. Y hablábamos justo de violencias estructurales antes de la maternidad deseada, quien la elige, ¿no? Y quien no. Y, por ejemplo, veía yo algunas encuestas del INEGI en la mañana, ¿no? El 2% de las mujeres dice que su primera vez fue una violación. El 40% dice que no tuvo acceso a anticonceptivos, ¿no? O que no tenía idea exactamente como de muchos procesos. Entonces, efectivamente, digamos, este fallo es un reconocimiento a nuestros derechos, pero se violan un montón de derechos antes de este también en nuestra vida, en nuestra formación, digamos, antes de elegir la maternidad para quienes la elegimos. Entonces, quisiera también hablar un poco de esto, ¿no? De cómo llegamos digamos, a esta última causa. Y ahí tiene que ver con, lo decíamos, educación, tiene que ver con política pública, con acceso, con información muy básica, ¿no? Privacidad, no hacinamiento. Bueno, hay un montón de cosas que tendríamos que estar empujando junto con esta. Quien quiera, pero bueno, sí que es Melissa, para irnos en orden. Tú no sé si estés de acuerdo en que tendría que ser, bueno, se ha dicho, ¿no? Integral, pero la verdad es que la deuda con las mujeres es demasiado grande. ¿Por dónde empezamos, no? Creo que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar todos los derechos que se encuentran dentro del propio texto constitucional y no solo esto, también a todos los tratados internacionales que contienen derechos humanos de los que México es parte, ¿no? Esto es su obligación del Estado. Y la verdad es que me parece bien importante esto que tú señalas sobre la maternidad deseada, porque pareciera que en nuestro país aún las mujeres que desean ser madres son castigadas. ¿Por qué digo esto? Porque también tenemos cifras espeluznantes cuando hablamos de violencia obstétrica. Y déjame explicar un poco qué es la violencia obstétrica. La violencia obstétrica justo es una forma muy específica de violencia contra las mujeres y las personas con capacidad de gestar, que constituye una violación de derechos humanos y se genera tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en la atención del embarazo, del parto, del posparto, y constituye cualquier acción o omisión que cause un daño físico o psicológico a la mujer o a la persona que está gestando, ¿no? Y justo se expresa en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o a un abuso de medicalización que menoscaba la capacidad de ejercer tus derechos reproductivos de manera libre e informada, ¿no? Y sabemos de muchísimos casos de mujeres y personas con capacidad de gestar que las obligan a tener cesárea cuando no tenían que tenerla, cuando la sobremedicalizan, cuando, por ejemplo, les niegan tratamientos, les aplazan la atención médica, cuando no respetan sus tiempos de parto, las regañan, se burlan de ellas, las insultan, manipulan la información en muchas ocasiones para que firmen consentimientos informados y puedan realizárseles esterilizaciones forzadas, ¿no? Entonces también ahí tenemos una deuda histórica. No solamente se trata de garantizar el derecho a decidir en su faceta de aborto, sino también el derecho a decidir cuando decides ser madre, que se te garanticen todos tus derechos, ¿no? Y se te provea un servicio de salud reproductiva, como ya mencionaban previamente, que sea digno.